Saludos a todos ustedes, estimados hermanos, amigos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Feliz domingo para todos. Bienvenidos a la Iglesia Bautista El Manantial, un lugar para descansar y renovar tus fuerzas. Quien les habla es el pastor Irvil Villarroel. Y quiero que me acompañes hoy a que reflexionemos y entendamos un poco este tema que lleva como título ¿Qué tienes en tus manos? Basado en Éxodo capítulo 4 versículos 1 hasta el 18, que leeremos de la siguiente manera, pero lo vamos a leer hasta el 5. Dice así la palabra del Señor. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob. El Señor nos bendiga con su palabra. En este capítulo nos encontramos a Moisés en su tercera etapa de su vida. Ya había pasado por Egipto en su vida, en su niñez y su juventud. Luego había pasado por el desierto. Ahora ya le tocaba la tercera etapa de su vida, que era sacar al pueblo hebreo de Egipto. Moisés, él hace la pregunta. Pero es una pregunta temerosa, una pregunta de miedo que dice: ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen el Señor no se te ha aparecido? Lo encontramos en el versículo 1 del capítulo 4. Moisés estaba haciéndose ese tipo de preguntas porque tenía mucho miedo por la situación a la cual estaba enfrentando. En ese momento es que Dios hace también la gran pregunta: ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Moisés estaba dialogando con Dios, pero tratando de negociar ese compromiso que es ineludible, tratando de negociar con Dios, diciéndole que él no podía hacer esa o llevar a cabo la encomienda que Dios le había dado. Entonces la pregunta es: ¿qué es lo que tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tienes tú en esas manos, Moisés? La pregunta fue hecha no para obtener una información que Dios necesitara, porque Dios lo sabe todo, sino para atraer la atención de Moisés, para decirle a Moisés: hey, yo voy a hacer algo importante, así que está tú tranquilo porque yo tengo el control de todas las cosas. Hoy Dios también nos hace la misma pregunta a nosotros: ¿qué tienes en tus manos? Amigo, amiga que te estás escuchando este mensaje, hermano y hermana, tú que escuchas este mensaje de hoy, ¿qué tienes en tus manos en este momento? ¿Qué te ha paralizado? ¿Cuáles son los miedos que tú estás enfrentando hoy que no te dejan avanzar, que no te dejan ir a liberar al pueblo de Israel, que no te dejan tomar la tierra prometida? ¿Qué tienes en tus manos? Hazte la pregunta entonces. La primera cosa que nosotros podemos decir es que tenemos la dotación de Dios. Moisés responde y él dice: tengo una vara, tal vez un cayado o un gancho de pastor. Posiblemente se usaban entre los árabes, como usaban los árabes, un palo largo con un gancho en la parte superior que tenía aproximadamente unos 2 metros de largo. Esto lo usaban los árabes y lo usaban muchos también de los pastores en la vieja Palestina para guiar a su rebaño, para atraerlo nuevamente al redil cuando se descarriaban del camino, incluso para guiarlo en algún momento cuando las ovejas no podían entender o no conocían el sentido del camino que estaba tomando el pastor. Muchas veces esta vara era utilizada también para llamar la atención y darle cierto golpe a la oveja para que pudiera prestar atención al camino que debía tomar. Dios estaba llamando también la atención de Moisés para que se diera cuenta de que no iría desprovisto, para que se diera cuenta que en sus manos tenían un instrumento que él quizás había cargado por mucho tiempo, pero no conocía el valor de ese instrumento que Dios le había dado. Iría con lo que Dios le había provisto, con lo que Dios le había dado. Iría con la provisión nada más y nada menos que de Dios, el Señor, el Todopoderoso. La pregunta para nosotros en este momento también sería:
¿Qué nos ha dado el Señor? Dios nos ha dado cosas extraordinarias. Nos ha dado su salvación, nos ha dado su vida eterna, nos ha dado familia, pero tenemos dos aspectos en nuestras vidas que son extraordinarios. Nos ha dado habilidades naturales y también nos ha dado dones espirituales. Fíjense lo que nos dice el pastor Rick Warren en un libro que él escribió, que dice lo siguiente: Dios merece lo mejor de ti. Él nos formó con un propósito y espera que explotes al máximo lo que Dios te ha dado. Él no quiere que envidies ni te preocupes de las habilidades que no posees, sino que te enfoques y uses los talentos que Él te ha dado. Recuerda, amigo y amiga, hermano y hermana, si tienes a Jesucristo en tu corazón, Dios te ha provisto de dones, te ha provisto también de talentos, te ha provisto de capacidades naturales y de capacidades espirituales. A lo mejor tú eres ese tipo de personas que haces muchas cosas hermosas y maravillosas. Enfócate en lo que Dios te ha dado. Dios nos ha dotado con habilidades naturales. Todos tenemos habilidades naturales. Todos tenemos esas habilidades que podemos hacer: cantar, pintar, hacer manualidades, hacer cosas extraordinarias. Otros tienen otras habilidades diferentes a las nuestras y por eso que no debemos tener la envidia de aquellas que no tengo, sino aprovechar aquellas que Dios me ha dado. Esas habilidades que hemos desarrollado a través de nuestra vida, a través de los tiempos, y que muchas veces nacemos con estas habilidades. Estas las tenemos gracias a Dios. Es Dios mismo también que nos ha dado estas habilidades. No son por méritos propios, sino porque Dios las ha puesto en nuestros corazones, en nuestras vidas desde nuestro nacimiento. Muchas veces las descubrimos tarde, ya siendo adultos, pero siguen siendo habilidades dadas por Dios. Fíjense lo que dice Génesis capítulo 4, versículos 21 al 23. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Es decir, que Dios había preparado y tenía un plan para esta familia, para estas personas desde un principio, ya en Génesis. También lo tiene para nosotros, que nos ha capacitado con lo mejor que Él tiene para ti y para mí. También Dios nos ha dotado de habilidades espirituales, no solamente habilidades naturales que también debemos poner al servicio de Dios, sino también las habilidades espirituales. El éxito de Moisés no se debió a sus capacidades o destrezas o gustos o etcétera. No se debió a lo que él ya sabía. Solo cuando obedeció a Dios fue cuando descubrió sus habilidades espirituales, los dones que Dios le había capacitado. Solo cuando obedecemos a Dios es que podemos entender cuáles son los dones, cuáles son esos talentos espirituales o dones espirituales que Dios nos ha confiado. Cada cristiano, cada cristiana tiene en su vida dones que Dios les ha dado, porque Él no deja a nadie sin haberle provisto de algo espiritual. Porque nos dice la palabra del Señor que Él reparte según como Él quiere. Él reparte como Él mejor lo disponga a cada uno de nosotros. Dice Efesios capítulo 4, versículos 8, 10 al 11. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Pero a qué hombres le dio? ¿A qué personas? A aquellos que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esas capacidades espirituales que Dios te ha dado a ti y a mí no son para beneficio propio, es para la edificación del cuerpo de Cristo, es para la obra del ministerio, para lo que el Señor te ha encomendado. Es por eso que no debes tener miedo, ni decir: Señor, ¿qué voy a hacer si yo no sé hacer nada? Si el Señor te ha llamado, el Señor te sostendrá y el Señor te dará lo que tú necesitas y te equipará de lo mejor, de su mejor dotación, para que hagamos la obra que Él nos ha encomendado. Hoy más que nunca, esas habilidades espirituales debemos transmitirlas y usarlas para la gloria y honra del Señor. En un mundo que vive en pandemia, que vive en zozobra, que ya ha perdido la esperanza, esas habilidades espirituales deben ser usadas precisamente allá, en ese momento, allí donde Dios te necesita. Es allí donde Dios quiere verte trabajar.
Tú no sabes, no conoces cuáles son tus dones espirituales. Pídele al Señor que te los haga descubrir. Pídele al Señor que te haga ver cuáles son esas capacidades que tú tienes para que lo utilices para la gloria del Señor. Lo que tenemos en nuestras manos es nuestra responsabilidad. Dios ha puesto cosas maravillosas en tus manos y en mis manos. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ellos? Capacidades naturales, capacidades espirituales, ¿qué tienes en tus manos? Es nuestra responsabilidad usarlas para la gloria del Señor. En segundo lugar, quiero compartir con ustedes que tenemos la responsabilidad de usar las habilidades. Esas habilidades que Dios ha puesto allí. Moisés no solo tenía una vara como un adorno. Esa vara tenía un propósito. Esa vara tenía algo particular por lo cual Dios iba a trabajar en la vida de Moisés. La vara significaba llevar una responsabilidad que se marcaba en guiar a un rebaño. En este caso, ese rebaño era muy numeroso, que era el pueblo de Israel. Cuando Israel sale de Egipto, aproximadamente salen casi más de 2 millones de personas, incluyendo hombres, mujeres y niños. Más de 2 millones de personas transitando en el desierto, donde un solo hombre tenía la responsabilidad de guiarlos a la tierra prometida. Era un paso corto, era un paso de aproximadamente unos 3 meses desde donde estaban hasta Cades Barnea, que tenía que llegar a la tierra prometida. Pero obviamente las desobediencias del pueblo de Israel impidieron que esa generación entrara a la tierra que Dios le había prometido a sus antepasados. Amigos, amigas, no podemos huir de nuestras responsabilidades. Dios le dice a Moisés en el versículo 3, Él le dijo, échale en tierra, y él echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Moisés estaba huyendo de esta serpiente. Nosotros tenemos responsabilidades y esa responsabilidad de usar esas habilidades está en nuestras manos. No podemos huir de la responsabilidad que Dios nos ha puesto. Por más que yo quiera huir de la responsabilidad, Dios me va a poner en un lugar donde yo tenga que usarla. Dios va a hacer todo lo posible para que yo pueda usar eso que Él me ha dado. Algo interesante dentro de la cultura hebrea era que las serpientes eran animales inmundos, eran animales repulsivos. Por eso, una de las razones quizás por la cual estaba huyendo Moisés. Esa es una de las razones por la cual se alejó de ella. Y muchas veces nosotros, por cuestiones culturales, religiosas o aún por los mismos prejuicios que podemos tener de las situaciones, huimos de nuestras responsabilidades. Todos tenemos habilidades en nuestras manos y tenemos la responsabilidad delante de Dios de usarla de la mejor manera. ¿Qué tienes en tus manos? Recuerda que tienes una responsabilidad ante Dios. Una responsabilidad ante el mundo, una responsabilidad ante tu familia, una responsabilidad delante de ti mismo. Todos tenemos esa responsabilidad de usar esas habilidades que Dios nos ha dado. No hagas como Moisés, que estuvo huyendo de esa serpiente porque le causaba miedo o le causaba repulsión. Toma el control de tus habilidades. No dejes que tus habilidades se oxiden, se atrofien. No dejes que tus habilidades agarren polvo, sino que toma el control de esas habilidades que Dios te ha dado. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió la mano y la tomó y se volvió vara en sus manos, según el versículo 4. Moisés decidió tomar el control de la situación. Recuerden que es en base a la obediencia. Es en base a la obediencia a la cual yo voy a tomar el control de mis habilidades. Moisés tomó el control de lo que Dios le había dado. Con esa misma vara Dios hizo el milagro de abrir el mar rojo y todo el pueblo de Israel pasó en seco. Con esa misma vara él golpeó también aquella roca y pudo salir agua fresca para que el pueblo se saciara de su sed, para que el pueblo se refrescara y pudiera continuar con la travesía que tenían por delante. ¿Qué tienes en tus manos, amado hermano, amada hermana? ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿Cuál es tu vara?
¿Cuál es tu callado? ¿Cuál es esa herramienta que Dios te ha dado? Si la tienes escondida, es hora que tomes el control de ella. Si la tienes guardada, es hora que tomes el control de usar tu habilidad, tus habilidades, porque es mi responsabilidad delante de Dios. Desde ahora debes tomar el control de lo que Dios te ha dado. Desde ahora debes tomar el control de esas cosas que Dios ha permitido poner en tus manos para que le glorifiques y su nombre sea exaltado. Además hay otra cosa. Tenemos el compromiso de ser siervos fieles. Es importante asumir el compromiso que yo tengo delante de Dios. No solamente es una responsabilidad, sino que es un compromiso. Y cada cristiano es del tamaño del compromiso que Dios le da. Dios nos hace de ese tamaño. Dios no nos va a dar un compromiso que nosotros no podamos alcanzar. Por eso en el versículo 18 vemos a un Moisés comprometido. Así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro le dijo a Moisés: ve en paz. Qué interesante la actitud que ahora tenía Moisés, no como al principio cuando Dios le llama y le dice que tiene que sacar a su pueblo de Egipto, al pueblo de Israel, que tenía que sacarlos de Egipto. Y Moisés: pero Señor, ¿y si no me creen? Señor, ¿y si no me escuchan? Ellos me van a decir que tú no te has aparecido a mí. Y pura excusas puso delante de Dios. Ahora, en el versículo 18 vemos a un Moisés con una actitud totalmente diferente, diametralmente opuesta a la actitud primaria o a la actitud que tenía al principio. Ahora esta actitud que tiene en segundo lugar se convierte en la actitud primaria, en la actitud que lo hace responsable, en la actitud del compromiso de ser un fiel siervo del Señor. Ya no es aquel temeroso e inseguro hombre, ahora está asumiendo con gallardía el compromiso que tenía delante de sí. Los compromisos con Dios son ineludibles. Yo no puedo zafarme del compromiso que Dios me ha dado. Yo no puedo zafarme del compromiso que Dios ha puesto en mis manos, porque Él sabe y Él tiene la certeza de que tú y yo podemos cumplir cabalmente con el compromiso que tenemos en nuestras manos. Moisés, con todas sus excusas, no pudo zafarse del compromiso que Dios tenía para él. Él le hizo preguntas que quizás nosotros podamos evaluar desde algún punto de vista y podamos decir: es que tenía razón. En algún momento le dijo: es que yo soy tardo para hablar. Sí, Moisés tenía esa dificultad, pero esa dificultad no fue un obstáculo para que Moisés alcanzara a ser un siervo comprometido del Señor. Esa dificultad no fue algo que Dios vio como un obstáculo para saltar, sino más bien que Dios usó ese obstáculo para glorificarse en la vida del pueblo de Israel. Utilizó a su hermano Aarón, que era su interlocutor, que era quien hablaba por él, y Dios obró de una manera especial. Un caso clásico que nosotros nos encontramos en las Escrituras de tratar de eludir su compromiso, lo vemos en Jonás. Jonás 1:3 nos dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Nada más y nada menos que Jonás se iba en un sentido contrario, porque él tenía que ir a Nínive y tomó el sentido contrario, bajó hasta Jope y de allí tenía que irse a esta tierra donde no quería estar cerca de la presencia de Dios. Quiso huir a Tarsis, pero de allí, aún antes de llegar, Dios tenía los planes ya preparados. Por más que trató de huir de la presencia de Dios, Dios lo llevó a cumplir con su trabajo. Quizás una de las cosas que Jonás tenía era que no conocía el poder de Dios, que no conocía el poder que Dios había puesto también en sus manos, el poder que había puesto en su corazón con su palabra. Porque cuando él llega hasta allá, hasta Nínive, es allí cuando predica la palabra del Señor, mucho se arrepiente, que hasta el rey se arrepintió y mandó a todos a cumplir un ayuno, que aún hasta los animales tenían que cumplir el ayuno. Desconocía lo que tenía en sus manos. Este caso de Jonás es un caso relevante también para nuestras vidas, porque después se le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. No es tu mensaje,
No es mi mensaje, es el mensaje de Dios lo que Él ha puesto en nuestras manos. Ese mensaje poderoso, ese mensaje maravilloso que llegará al corazón y a la vida de las personas. Recuerda que no eres tú ni soy yo quien convierte a las personas, es Dios que hace el trabajo. Nosotros regamos la semilla, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento solamente lo puede dar Dios. ¿Qué nos ha dado Dios a nosotros? ¿Qué te ha dado a ti? Recuerda lo que tienes en tus manos. Él te ha dado tiempo, talentos, dones, bienes materiales, te ha dado un cuerpo, te ha dado una mente, una vida, una familia, te ha dado trabajo, te ha dado muchas cosas. Todas ellas merecen ser bien llevadas como un buen siervo fiel. Todas estas cosas que Dios nos ha dado deben ser bien llevadas. Dios quiere usarte con todo lo que te ha dado. Dios te ha preparado desde tu niñez, desde que antes de que nacieras, desde antes de la fundación del mundo, Dios te había escogido. Dios había pensado en ti y en mí para que tú seas la obra maravillosa de sus manos, pero también para que cumplas con lo que Dios te ha dado y ha puesto en tus manos. Vamos a hacer un momento en silencio en este momento. Vamos a hacer un momento en silencio en esta hora y vamos a orarle a Dios. Y vamos a preguntarle, ¿qué tengo en mis manos? Tómate unos minutos allí, ora al Señor, pídele al Señor que abra tu mente y tu corazón, que Él te muestre cuáles son tus dones, cuáles son tus talentos y que puedas utilizar esas herramientas que Él te ha dado para engrandecer el reino de Dios. Tómate un tiempo para que descubras lo que tienes en tus manos. Vamos a orarle al Señor. Señor Jesús, en esta hora quiero darte gracias, porque hoy tú has hablado mi vida y me has enseñado que tengo cosas valiosas que has puesto tú en mis manos. Quiero descubrirlas, Señor, para usarlas según tú me has enviado, Señor, según tú me has llamado. Quiero usar todas estas cosas para el beneficio del engrandecimiento de tu reino. Guíame y guárdame, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les he hablado en el día de hoy. ¿Qué tienes en tus manos? Tenemos, en primer lugar, la dotación de Dios. Segundo, tenemos la responsabilidad de usar las habilidades que Dios ha puesto en nuestras manos. Y tercero, tenemos el compromiso de ser siervos fieles. Recuerda esta historia de Moisés. Al principio parecía que el hombre no podía y se convirtió en uno de los personajes más extraordinarios que haya pisado la tierra después de Jesucristo, uno de los personajes más extraordinarios que encontramos en la palabra del Señor. ¿Qué tienes en tus manos? Amigo, amiga, recuerda que tú tienes en tus manos cosas hermosas y maravillosas. Es probable que hoy no tengas nada. Si no tienes nada, es porque Jesucristo no está en tu corazón. Permite que Jesucristo entre en tu vida y Él te haga una nueva criatura. Recíbelo como Señor y Salvador y dile, hoy te entrego mi vida, hoy te entrego mi corazón, hazme una nueva criatura, porque hoy quiero usar lo que has puesto en mis manos para tu honra y para tu gloria. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que Dios les guarde, que tengan un hermoso día y que tengan una extraordinaria semana.